¿Qué pasará en el nuevo episodio de Artwoon? ¿Aise y Ferit se separarán? ¿Conseguirá Mirza lo que quiere de Aise? ¿Qué pasará entre Azad y Aise? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Aise no pierda a su bebé, no olvides compartir nuestro video. Aunque Aise es tan bondadosa, todas las cosas malas siempre encuentran a Aise. Con esta buena intención, puede soportar todos los males de la vida, pero ninguna madre puede soportar el dolor de perder a su bebé. De hecho, Aise, que comió los dulces que Ande le había enviado con una mujer arreglada por ella, sintió dolor y se derrumbó en el suelo. Aunque llamó a Ferit, no contestó porque Ferit estaba ocupado jugando con el tráiler de Mirza en ese momento. En ese momento, cuando Mirza llamó a Aise, entendió la situación de Aise y la salvó. Desafortunadamente, el bebé no pudo salvarse porque su condición era problemática. Ferit no le dijo de inmediato a Aise que el bebé no podía salvarse. Cuando Aise se enteró de que había perdido al bebé, su mundo quedó devastado. Estaba tan molesto que era peor que la muerte. En este proceso, Ferit le ocultará lo sucedido. Cuando Aise se entere, se enojará con Ferit, pero Ferit seguirá siendo su único partidario. Entonces Azadam se enterará de lo sucedido. Esta vez, sin embargo, hará todo lo posible para apoyar a Aise. Incluso le pedirá que se instale en la mansión. Azad estará con Aise durante este difícil proceso. Sin embargo, ni Azad ni Ferit Mirza desconocen lo que quieren hacer. El obstáculo frente a lo que Mirza quería de Aise era el bebé. Aunque a Ande le gustará mucho cuando Aise pierda a su bebé, en realidad beneficiará más a Mirza. Con la eliminación del obstáculo frente a él, Mirza acelerará sus esfuerzos para obtener lo que quiere de Aise. ¿Qué piensas? ¿Podrá Mirza obtener lo que quiere de Aise? Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Llevó a Aise Ferit al hospital y escuchó los latidos del corazón del bebé. Vivieron juntos este hermoso momento y lloraron juntos. No sabe qué hacer con el sueño de su bebé juntos, tomando la foto de ultrasonido del bebé. Ferit no encaja y ya tiene prisa por nombrar nombres. Sin embargo, Mirza, que eclipsará su emoción, no los deja atrás ni un momento. Ande, por otro lado, ha ido poniendo en práctica gradualmente sus planes de casarse con Yaman. Cada vez, llamaron a Yaman a su lado y empezaron a hablar juntos. Intenta entrar en la mente de Yaman y dar señales de que estará con él gradualmente. Aise está muy feliz ahora que tiene su propia casa. Asimismo, Ferit hace todo lo posible por descansar en mi casa para que Aise nunca se canse. Resolvió el teléfono de Ferit a través de su amigo. Sin embargo, sin dar esta información a la policía, no puede saber cómo se llevaron a Usejin y quien presentó la denuncia. Mientras Ande y Yaman están hablando, llega Ferit. Aunque Ande cree que Ferit se recuperó pronto, Ferit dice que descubrirá lo que sucedió. Te dice que tú también descubrirás lo que está haciendo Usejin Bey, ignorando la ira de Ande. Cuando Yaman interviene y le pide que no pida una cuenta, Ferit se enoja y golpea a Yaman. Yaman responde de la misma manera y golpea a Ferit. Mientras tanto, ZU con diresis MRU con diresis Team llega y grita, pidiendo a Ferit y Yaman que salgan de la casa. Cuando Ferit se va, Ande no quiere que Yaman se vaya. Después de hablar con Yaman por un tiempo y tratar de seducirlo, Yaman también sale de la casa. Mientras tanto, Azadam hizo empacar su maleta para enviar a Sadet a la mansión y le dijo que se fuera. Por otro lado, Usejin quiere que le cierren todas sus cuentas porque cree que es ZU con diresis MRU con diresis T quien se quejó de él. Mientras tanto, Ferit le trajo comida a Aise. Aise, por otro lado, ve la mancha de sangre en la cara de Ferit y le pregunta qué pasó. Aise se enoja mucho cuando Ferit intenta gastarlo con excusas. Cuando le digo a mi bebé que no quiero un padre así, Ferit se enoja y se va de la casa. Cuando Ferit sale de la casa, inmediatamente va a Frutna y conversa con ella. Mientras tanto, Aise viene tras él y escucha lo que dice Ferit. Cuando Ferit se da cuenta de Aise y regresa, Aise dice, pase lo que pase, o si estás enojado, no me dejes. Ferit responde diciendo que ninguno de los dos quise ir nunca. Luego se abrazan y se reconcilian. Mirza pasa tiempo en su tráiler. Mientras tanto, Aise y Ferit se dirigen a casa en el coche. Mirza llama a Ferit y le dice que haga las operaciones de la tienda para el día siguiente. Sin embargo, Ferit se enoja con Mirza y le dice que llame mañana. Mientras tanto, Mirza inmediatamente insulta a Aise y dice que te confíe la tienda. Sin embargo, Ferit se enoja con esto y cuelga el teléfono. Yaman supo por saber que ella era la tía de Bella y quería ir a Batillar y pedir una cuenta. Sin embargo,
Batilla responde que le resultará difícil aprender Veda después de conocer a su padre. Azade ha comenzado a sospechar de Adnan y ahora lo está siguiendo. Mientras tanto, Hüseyin tenía cerradas todas las tarjetas de su familia. Z con diresis MR con diresis Team y la mano ya no pueden gastar de ninguna manera. En la mansión, hace todo lo posible por ayudar a Alemán a Zadeam. Sin embargo, Azade tuvo paciencia y regañó a Alemán. Después, Sinan y Azade se quedaron solos. Azade está muy molesto por la ausencia de Ferit y por no poder celebrar su cumpleaños. El único consuelo es Sinan. Mientras Aise y Ferit están desayunando, Aise tiene algo en mente. Cuando Ferit le pide a Aise que se lo cuente, Aise dice que quiere trabajar en un café. Sin embargo, Ferit no confía en Mirza en absoluto. Sin embargo, cuando Aise dice que quiere trabajar en el café, no puede soportarlo y Ferit está de acuerdo. Cuando Z con diresis MR con diresis Tem visita a Hüseyin en prisión, Hüseyin inmediatamente comienza a hablar con Z con diresis MR con diresis T. Hüseyin cree que fue Z con diresis MR con diresis T quien se quejó de él. Al ver este estado de Z con diresis MR con diresis T, Hüseyin se da cuenta de que canceló las cuentas por eso. Incluso después de que Z con diresis MR con diresis T diga que no me quejé de ti, Hüseyin no se calma. Esmeralda escupió en la cara de Hüseyin después de lo sucedido y se va de allí. Después de que Aise envía a Ferit fuera de casa, hace planes para hacer los preparativos del cumpleaños de Ferit. Mientras tanto, Ferit está obsesionado con Mirza y organiza un hombre para que lo investigue. Yaman fue despedido de la empresa Sankak Fadelerin. Sin embargo, está siguiendo algunos planes para ingresar a la empresa. Adnan, por su parte, estuvo de acuerdo con el socio que Yaman acordó en la empresa. Le dio toda la responsabilidad de la construcción del hotel a Sinan. Mientras tanto, mientras Aise hace planes de cumpleaños para Ferit sola en casa, suena el timbre. Una mujer que se presentó como su vecina en la puerta llegó con un postre en la mano. La mujer que dice que está de visita para recibirla le da el postre en la mano. Aise, por otro lado, dice que le gustan los dulces e inmediatamente comienza a comerlos. Sin embargo, más tarde se revela que la mujer fue enviada por Mirza. Va a Ferit Hüseyin y le dice que sé que hizo un video y tú mataste a Ba. Aunque Hüseyin lo niega, Ferit va un poco más allá y dice que Hüseyin hizo que mataran a su hija porque la perseguía. Mientras tanto, Aise llegó al café. Sin embargo, como no se enteró de Ferit, le envió un mensaje de texto por teléfono. Luego le dice a Mirza que quiere trabajar. Mirza, por otro lado, está tratando de dejar a Aise en paz y ganarse su confianza. Mientras se va, Mirza habla con una persona llamada Dede y le dice que Aise ha aceptado el trabajo y que ahora pueden pasar a la segunda etapa. Tan pronto como Ferit deja el lado de Hüseyin, inmediatamente llama a Aise. Cuando se entere de que Aise fue aceptada para el trabajo de inmediato, aumenta su sospecha de Mirza. Luego acordaron reunirse por la noche. Mientras tanto, la señora Z con diresis MR con diresis T ahora no tiene un centavo. Mientras habla con su doncella, Andes se acerca a ellos. En ese momento, unos hombres armados asaltan la casa. Allanaron la casa alegando que Hüseyin tenía deudas. Sin embargo, todo lo que sucedió no es más que los planes de Ande. Su objetivo es hacer que su madre salga de la casa y se establezca con Yaman. Mientras tanto, Ferit sigue a Mirza. Cuando se entera de que fue al hospital, Ferit va inmediatamente al hospital. Se enfrenta a Mirza y le pregunta qué está haciendo. En ese momento, tiene un archivo que pertenece a Aise. Se cubre y le dice a Ferit que es un cirujano recién nombrado en el hospital. Posteriormente, Ferit advierte implícitamente a Mirza. Ande hizo lo que quiso y finalmente logró lanzarse a la casa de Yaman. Aunque Betul se siente muy incómoda con esta situación, trata de no mostrárselo a Z con diresis MR con diresis Tem. Betul no quiere que Ande se quede en esta casa pase lo que pase. Yaman, inconsciente de todo, comenzó a caer en la trampa de Ande. Por eso Betul se enoja con Yaman y sale de la casa. Asimismo, Adnan cayó en la trampa de Saadet. Saadet logró engañar a Adnan con bonitas palabras. Adnan, por otro lado, no tiene intención de dejar atrás a Saadet. Ferit aconseja a su amigo Ender que siga a Mirza. Unos minutos después de que Ender se va, llega su hermano Sinan. Sin embargo, no quiere sentarse junto a Ferit. Cuando Ferit pide la cuenta, el camarero dice que su hermano pagó la cuenta como regalo de cumpleaños. Ferit le agradece y sale del restaurante en silencio. Aise preparó un pastel para el cumpleaños de Ferit. Sin embargo, en este momento, tiene dolor de estómago.
Aunque Muge pregunta qué está pasando, Aise dice que es normal y compensa la situación. Después de que su dolor desaparece, ve a Betul de pie afuera llorando. Inmediatamente la llama adentro y trata de consolar a Betul. Mientras tanto, Bedia vino con Feitim para su cumpleaños. Azodeam tiene el dolor de tener un cumpleaños aparte de Ferit en la mansión. Mientras tanto, llega Zeta Ucondiresis MR Ucondiresis T y empiezan a hablar. Zeta Ucondiresis MR Ucondiresis T le cuenta todo a Zade. Después de lo que sucedió en Azade, promete ayudar a Zeta Ucondiresis MR Ucondiresis T económica y moralmente. Llevaba el vestido que le había comprado a ese Bedia y estaba muy guapa. En ese momento, Mirza llega y se encuentra con la gente de allí. Ferit continúa cuestionando el pasado de Mirza. Mientras pregunta, comienza a encontrar cosas diferentes. Ferit viene al café y está muy feliz de ver que Aise no se ha olvidado de su cumpleaños. Entonces llega Mirza, toca la guitarra y le canta una canción a Ferit después de un mal discurso. En ese momento, Sinan vino y le dio el regalo que le compró a Ferit a Muge sin que nadie lo viera. Betul deja a Aise y vuelve a casa con Yaman después del consejo de Aise. Después de decirle a Ande que estaremos muy felices como Aise y Ferit, Ande se enoja mucho. Ferit sopló el pastel de cumpleaños y se comieron los pasteles. Sin embargo, el estómago de Aise duele de vez en cuando. Regresan a casa después del cumpleaños. Sin embargo, los dejaron afuera porque perdieron las llaves de la casa. Aise, por otro lado, fue cauteloso y dejó la llave de repuesto en la maceta. Cuando Aise se despierta con una pesadilla, está muy sudorosa y se siente muy mal. Cuando se levanta de la cama y va a la sala de estar, le duele mucho el estómago. Sin embargo, no pude soportar más el dolor y cayó al suelo. Aunque Zoraki llama a Ferit, Ferit no contesta el teléfono. Mirza, que está en el café detrás de ella, llama a Aise y escucha a Aise decir que me estoy muriendo. Mientras tanto, Ferit y Ender están en el tráiler donde se aloja Mirza, buscando algo sobre Mirza. La mujer que viene a Aise y da dulces en el papel de vecina resulta ser alguien que Ande organizó, no Mirza. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.